de uno de esos pasajes en los que Abraham todavía no había sido transformado, el nombre de Abraham no había sido transformado a Abraham, sino que en este momento se llamaba Abraham. Y hasta este punto Abraham era una persona muy rica, era un hombre con todas sus fuerzas, no había tenido hijos todavía hasta ese momento, pero era un nómada, era una persona que no había comprado ningún local, ningún lugar para quedarse, sino que andaba de lugar en lugar. En una ocasión entonces, que es como se refiere acá, Abraham estaba en Egipto y andaba en Egipto con todo lo que le pertenecía. Abraham era un hombre sumamente acaudalado, como podemos ver acá. Lo vamos a leer de nuevo, esto que está en el capítulo 13 del libro de Génesis, y sobre todo esos primeros 4 versículos. Y nos dicen exactamente qué pasó. Dice que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, o hacia el Negev, porque no tiene acento, hacia el Negev. El Negev es un desierto que está justo en el borde de Judá. Si uno va de Egipto, que es la parte norte de África, subiendo para Medio Oriente, en lo primero que uno se topa es con el desierto del Negev. Si nuestro Dios hubiese querido que el pueblo hebreo llegara de una vez a Tierra Santa, a Palestina, se hubiesen ido por el Negev. Porque de Egipto a Palestina solamente está el Negev, que es un desierto relativamente pequeño, con relación al Sinaí o al desierto del Arabá, que es un desierto muchísimo más grande. Y no tuvieran que dar tantas vueltas para entrar a Palestina. Pero el Señor todo lo hace de una manera magnífica, y esos 40 años tenían un propósito en el pueblo. Y vamos a ver cómo esos 40 años, 40 días, 40 noches, 40 algo, siempre implican una purificación, implican un proceso de santificación, de santidad, de cualquier ente que entra en esos 40. A propósito, deberíamos hacer un 40 días con propósito próximamente. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, que era su sobrino. Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, un poquito más al norte, más al este. Camino, digamos que a la mitad entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. En el medio de esos dos asuntos ahí, antes de subir a Jerusalén, a esa zona que les mostré la semana pasada, digamos que entre donde se encontraron los rollos del mar Muerto, en Masada, y el mar Mediterráneo, si recuerdan el mapa que les mostré, en el mismo medio por ahí anda Betel. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho antes allí, o allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Nuestra Biblia, en la que estamos leyendo en el día de hoy, es la Reina Valera del 60. Si leyéramos este mismo pasaje en la Reina Valera contemporánea,
encontraríamos que no dice, invocó allí el nombre de Jehová, sino que dice, invocó allí el nombre del Señor. ¿A qué podría deberse esto? Bueno, yo he traído en el día de hoy un estudio que pretende analizar cuál es el nombre mediante el cual Moisés nos escribió que debería ser llamado el Señor. ¿Cómo se concibió este nombre? Es un nombre que el Señor mismo le da a Moisés, porque todos tenemos que estar de acuerdo con que Moisés no se inventó la Biblia. La Biblia y sobre todo el Pentateuco fue revelado a Moisés directamente desde el Señor. Y algunas porciones de la palabra dice que Dios escribió con su propio dedo en ellas. Pero lo demás, fue necesariamente revelado por Dios. De manera que Moisés no escribía lo que él quisiera escribir, ni lo que le salía de su interior, sino que era su mano y su pensamiento era dirigido por nuestro Dios, y por eso sabemos que cada letra, cada signo de puntuación o lo que sea que se pusiera en las manos de Moisés es porque fue revelado expresamente, directamente por nuestro Señor. Aquí hay una narración que es cientos de años anterior a Moisés. Tenemos que estar clarísimos en eso. Lo que he narrado es una historia que le ocurrió a Abraham. Abraham es cientos de años anterior a Moisés. Para ponernos en contexto, ustedes saben que Abraham sale de su tierra, de Ur de los Caldeos, se va a Betel, digamos, a la tierra donde él hizo la mayor cantidad de sus cultos. Luego va un poquito más al norte, tiene a su hijo, Isaac, desaparece. Luego Isaac tiene a sus hijos, Esaú y Jacob, y luego desaparece Isaac, y luego Jacob, que cambiándole el nombre es Israel, tiene al menos 12 hijos. Uno de estos hijos es rey en Egipto, o virrey en Egipto, o casi rey en Egipto, en una época en la que hubo una hambruna grandísima. Entonces todos ellos, que eran bisnietos de Abraham, van a Egipto. En Egipto se reproducen, el faraón le da un pedazo de tierra que se llama Gosén, muy bueno, y ahí se reproducen, y extinto ese rey, pasado el tiempo, entonces ya los egipcios le cogen una especie de miedo a los hebreos, esos israelitas, esos hijos de Israel que entraron, y lo tratan al final como si fueran esclavos, los esclavizan, los tratan muy mal, al grado de que al final ellos deciden que los israelitas no deben tener más hijos varones. No es un pleonasmo, es hijos de sexo masculino, hijos varones. Dentro de ellos, en esa prohibición, aparece Moisés. O sea que Moisés viene siendo un hijo bien lejano de Abraham. Pero lo que estamos narrando en este capítulo 13 del libro de Génesis es la historia de Abraham, la historia de uno de sus tatarabuelos. No la narra Abraham, quien la narra es Moisés. De manera que todo el conocimiento que nosotros tenemos de la antigüedad, desde el Génesis, desde el inicio
hasta la época de Moisés mismo, ya cuando narra el Éxodo, es el mismo Moisés quien está narrando su propia historia. Pero la primera parte la narra Moisés, pero no la vive Moisés. Pero esa narración, como yo les decía, es inspirada por Dios. Cada palabra, cada letra que se señala aquí, Dios ha inspirado expresamente a Moisés para que la ponga. De la misma manera que cada palabra que nuestro Señor Jesucristo expresó en algún momento fue escrita por otra persona que no fue nuestro Señor Jesucristo, un evangelista. En algunos casos, un seguidor cercano, en otros, uno que ni siquiera lo conoció, como es en el caso de Lucas. O uno que lo conoció pero no era tan cercano, como en el caso de Marcos. Pero cada palabra que se narra ahí, cada letra que se pone ahí, cada acento, cada coma, cada punto, porque ahí sí es en griego, que hay acento y hay vocales y hay todo eso, cada cosa que se señala de ahí, la recordó el Espíritu Santo y la recordó con una precisión de cirujano para que no se escapara absolutamente nada, sino que cada cosa que esté escrita en los evangelios fue directamente inspirada por el Espíritu, sacada de sus corazones para que ellos escribieran exactamente lo que tiene que estar escrito ahí. En eso tenemos que estar meridianamente claros. Entonces, viniendo ahora a esa porción que vamos a revisar, encontramos que Moisés escribe un nombre en ese versículo. Y el nombre que escribe en el versículo 4 de este capítulo 13 del libro de Génesis es un nombre del cual nosotros no tenemos traducción. Es una agrupación de 4 letras, un acróstico de 4 letras que en hebreo está compuesta por 3 letras diferentes, porque hay una que se repite 2 veces. Una es la Yud, se escribe como un bastoncito alto, una especie de bastoncito pequeño, como un apóstrofe un poquito más grande. Esa letra en hebreo se llama Yud, se escribe J-U-D y se pronuncia como Y o como Y. O como si fuera en inglés, como la J de los ingleses, la J de los ingleses, que es J, que al final ellos la pronuncian como una Y de nosotros. Como en el caso de juez, judge, Y. En el caso de Jaime, nosotros decimos Jaime. Ellos no dicen, jamás han dicho Jaime, porque ellos ni siquiera usan la J. Ellos dicen James, con una Y evidente de nosotros. La próxima es una letra que para los hebreos es muda. Ahí está. Este es el tetragrama o el tetragramatón. La otra es el equivalente para nosotros de la H. Ellos la mencionan, el nombre de esa letra en hebreo es Hey. H, se suena como hey, como un saludo de nosotros, hey. De manera que es Yud, hey. La próxima letra es la Vav, que es el equivalente a la B corta de nosotros, o a la W en inglés. Se lee de la derecha hacia la izquierda en el hebreo. Y vuelve a aparecer la letra Hey. De manera que rápidamente, leyendo de allá para acá, nosotros decimos Yud Hey Vav Hey. Yud Hey Vav Hey. En buen dominicano, para no complicarnos la existencia. Si nosotros vamos acá a esta Biblia, que es una Biblia hebraica, aquí está la Estugartensia, que una vez la traje para que la vieran, y buscamos el capítulo 13, y buscamos el versículo 4, el final de ese versículo 4, capítulo 13, ¿alguien quiere verlo? ¿Me creen entonces?
van a encontrar precisamente esa forma de escritura, que la saqué y la puse de esa manera para que la vieran. Entonces debemos leer Yud Hei Vav Hei. Hemos estado estudiando el canon de las antiguas escrituras. Y una de las cosas interesantes que encontramos es que nosotros ya nos familiarizamos con el canon y el códice tratado por los masoretas, el texto masorético. Y encontramos que cuando los masoretas escribían el lugar donde estaba ese nombre, ellos lo ponían, pero no le ponían los puntitos que equivalen a las vocales. O sea que esto, cuando ellos lo escribían, aún en el texto masorético, no tiene vocales. Porque por respeto, ellos no mencionaban este nombre. ¿Cómo podemos leer ese nombre ahora si nosotros no tenemos las vocales con las que ese nombre se expresaba? Entonces nosotros podríamos decir que como la primera letra es una Y, esto es Y, esa no suena. Esta otra es una Vav, que es una V corta. Entonces esa otra tampoco suena. ¿Cómo lo leeríamos? Y, que sería Yud, que lo lógico es que fuera Yu, Vav. ¿Verdad? Lo lógico es que para hacer una especie de transliteración, una transliteración es nosotros decir en el idioma de nosotros algo que está hecho, escrito, manufacturado en idioma de otras personas. Vamos a decir, para usar uno de nosotros, vamos a usar el nombre de Amira. Si Amira, que tiene todos los años del mundo escribiendo su nombre y que sabe que se llama Amira y que responde por el nombre de Amira, va a Rusia o a China y escribe el nombre Amira, se va a encontrar con que nadie sabe cómo es que se dice el nombre de Amira. Es casi imposible, diría yo, que para un norteamericano nacido en Norteamérica mencione la R de Amira, que diga A en lugar de Ei, porque al principio el nombre debe ser Eimira o algo así. Que mencione la palabra Amira correctamente, eso es imposible. De manera que cuando Amira le pase sus documentos a una persona que sabe inglés desde chiquito y que ese es su idioma materno y que sabe todas las reglas del inglés, desde que le ponga el documento de Amira en la mano, le va a decir Amira. Y cuando le toque escribirlo a él va a escribir Amira, porque ese es como él lo tiene en la cabeza. Entonces, cuando él escriba, él va a escribir la transliteración de lo que es el nombre, de lo que él oyó, de lo que él vio. Pero si él no ve ese nombre escrito y le dicen que ella se llama Amira, entonces lo más probable es que en mi inglés malo de la universidad, él escriba H-A-M-E-E-R-H-A, que es lo más cercano que yo encuentro que se puede decir Amira en inglés. ¿Se entendió? Esa es la transliteración del nombre de una persona en otro idioma. Yo, como no sé absolutamente nada de chino ni de alemán, no me voy a meter en esos problemas en esta noche. Pero por ahí es que anda. ¿Cómo entonces nosotros transliteramos ese nombre que aparece en el capítulo 13, versículo 4 del libro de Génesis?
Cuando lo escribió Moisés, Moisés lo escribió Yud-Hei Vah-Hei. Nosotros nos vamos a dar cuenta que a través de toda la historia del pueblo hebreo, ese nombre era imposible de pronunciar, era impronunciable. ¿Dónde aparece por primera vez este nombre? Si lo buscamos, nos damos cuenta de que tenemos que irnos al Génesis. Nos vamos al Génesis. En el capítulo 1 aparece un nombre del Señor, un nombre de nuestro Dios, directamente en el versículo 1. Y a través de toda la creación se mueve ese nombre, el nombre de Elohim. Si le presto esta Biblia de Stuttgartensia y ustedes tienen algún poquito de criterio, van a encontrar el nombre de Elohim. ¿Y qué es Elohim? Elohim es el plural, todo lo que termina en him en hebreo es el plural masculino de algo. Entonces, el nombre real es El, que significa ser. Y de ahí viene la palabra o la acepción de la palabra Dios. De manera que el Ohim, es el plural glorioso de la palabra Dios. O sea, Dios es tan grande para ellos que no mencionan Dios como si fuera Dios con D minúscula, sino que ellos lo llaman Elohim, o sea, dioses. Como nosotros nunca decimos, por ejemplo, buena tarde. Nosotros decimos buenas tardes porque queremos destacar algo. No estamos diciendo que todas tus tardes sean buenas, estamos hablando de que esta tarde sea buena para ti y no decimos buena tarde, decimos buenas tardes. De manera que ellos también, viene de por ahí también, glorificaban el nombre, se me perdió la palabra que significa, no está verbo, adjetivo, no. El artículo, no, el nombre, el sustantivo. El sustantivo Dios lo cambian por dioses. Entonces, lo que aparece en la Biblia aquí, en el capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios que aparece ahí es plural, es Elohim. Y Elohim siempre, por lo que acabamos de decir, Él significa ser, de manera que Elohim significa dioses. Deberíamos leer aquí, en el principio creó dioses los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos a ver si hacemos un ejercicio que a partir de ese capítulo 1, donde el Señor comienza a crear las cosas y a darle nombres y a trabajar con el mundo, vamos a ver que nunca se menciona la palabra el tetragramatón que nosotros usamos acá. No aparece. En el primer capítulo, cuando el Señor está trabajando con el mundo, no aparece la palabra Yud-Hei Vah-Hei. Vamos a deletrearla cada vez que la mencionemos. No aparece la palabra Yud-Hei Vah-Hei. Aparece la palabra Elohim. ¿Cuándo aparece la palabra Yud-Hei Vah-Hei? Aparece en el capítulo 2, a partir del versículo 4. Todavía en el versículo 2, ese capítulo 2, se habla de Elohim, pero en el versículo 4, cuando el Señor comienza a crear una relación con un ser especial de su creación, que se llama el hombre, y va a preparar todo para el hombre, y va a relacionarse con el hombre, entonces aparece la palabra
innombrable, Yud Hei Ba Hei. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día en que Jehová, dice la versión Reina Valera, de ese nombre. Si lo buscamos aquí en la Estugartencia, vamos a encontrar por primera vez la palabra innombrable. Aquí está consignada en la Reina Valera del 60 como Jehová. Si buscamos las traducciones nuevas, es posible que le pongan Adonai, que le pongan Señor y algunos otros nombres que nuestro Señor, nuestro Dios, ha dedicado, ha sacado para que nosotros le adoremos en ese mismo tenor. Pero nosotros tenemos que ceñirnos a lo que aparece en las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras, el nombre que aparece ahí es el nombre innombrable. Cuando los hebreos estaban escribiendo o estaban leyendo y aparecía ese nombre, ellos se quedaban en silencio. No se podía nombrar. Simplemente no se podía nombrar, no se debía nombrar. Y recuerden que cuando el Señor le pasa los mandamientos, uno de ellos, uno de los más importantes, el segundo, dice: no tomarás el nombre del innombrable en vano. O sea, que bajo ninguna circunstancia, bueno, había una sola circunstancia, una solita circunstancia, en la que el nombre del Señor podía mencionarse. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero era una sola circunstancia en la que usted podía nombrar el nombre sagrado del Señor, el innombrable. Más adelante, capítulo 2, versículos 15 y 16 de nuestra Biblia dice: tomó pues Jehová Dios al hombre. Aquí aparecen dos palabras que si nosotros vamos a leerlo de nuevo, vamos a leer por favor el capítulo 2 y el versículo 15 y versículo 16. Aquí está. Tomó pues Jehová Dios, ahí está Jehová y está Dios. Jehová es la traducción de la Reina Valera del nombre del Yud Hei Ba Hei. Pero también dice Adonai, Jehová y Dios, en el mismo versículo. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Si nosotros decimos que Adonai significa Señor y nosotros usamos ese mismo término para el tetragramatón, para el innombrable, entonces nosotros decimos, tomó Señor, Señor. ¿Entienden que puede haber algún problema de interpretación ahí? Y no podemos, dice la palabra, que no le sustraigamos una palabra, una letra a las Escrituras. Entonces tenemos que usar la palabra Señor, Señor, o Adonai, el tetragramatón, para usar esto. Y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios, de nuevo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí tenemos entonces un problemita de nuevo, porque aparecen dos nombres del Señor juntos en una misma oración.
como ellos no podían nombrarlo, no debían nombrarlo, ellos, donde quiera que apareciera eso y estuvieran en reunión, que hay que, ya no, si yo lo estoy leyendo me puedo quedar callado porque yo sé que lo estoy diciendo, pero si yo lo estoy leyendo en una reunión como esta, para que sepan qué es eso que yo estoy leyendo, yo debo nombrar algo, no me puedo quedar callado. Entonces lo que ellos hicieron a partir de cierto momento es que donde aparecía eso, decían Adonai, decían Señor. Donde aparecía el tetragramatón, decían Adonai. Evidentemente que Adonai no tiene nada que ver con esto, porque tendría que tener una letra D, una Daleb, una Lab, para que sonara Adonai. Y el tetragramatón no tiene D, no tiene N. ¿De dónde entonces, cómo nosotros podemos manejar esto de... Otra palabra que surgió con el tiempo y que en el día de hoy es la palabra que mencionan los judíos. Si ustedes van a una liturgia judía, ustedes van a ver que ellos cuando mencionan el nombre de Dios, ellos usan una expresión que es Hashem. Hashem. Hay una letra que es la CH para ellos, eso no es la SH. Nosotros no tenemos una letra que se llama SH, ni hacemos una sinergia de esas dos letras. Nosotros usamos la CH, pero ellos tienen una letra que es SH, por la forma en la que ellos hablan, por el idioma. Esa letra, ese asunto, ese nombre que está ahí, se llama, eso es como ellos dicen, nombre. Shem es nombre. Entonces cuando ellos estaban leyendo en las sinagogas y cuando leen ahora en estos días, leen en la sinagoga y leen el tetragramatón, ellos dicen Hashem. Hashem es el Hashem. Cuando hablan del Mesías, ellos dicen Hamashiach, el Mesías. Cuando hablan del tetragramatón, ellos hablan de Hashem. Cuando lo que quieren decir aquí es el nombre, lo que aparece en el tetragramatón, que es el nombre. Pero ¿cómo le llamamos a ese nombre? ¿Cómo lo expresamos si es innombrable? Ellos dicen simplemente Hashem, el nombre. El nombre dejó de pronunciarse por respeto, porque ustedes sabían, pero también hay algo más. Dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos, hay una prohibición que en los tiempos bíblicos no era un relajo, era una prohibición de verdad. El que tomara el nombre de Dios en vano, ese se moría. En su lugar y como sustitución, entonces al final se terminó diciendo Adonai. Adonai simplemente lo que significa es Señor. Pero es Señor no como lo vemos ahora, de una persona que ha pasado de cierta edad, sino que es el amo. Señor o Adonai se le decía al dueño, al tipo que tenía esclavos, a la persona que tenía grandes poderes. De manera que Abraham era un Adonai. Abraham, en la condición en la que leímos en el capítulo 13 del libro de Génesis, a Abraham había que decirle Adonai, había que decirle Señor, dueño, jefe. Es una especie de mayimbe para nosotros los latinoamericanos, sobre todo los del Caribe. En los registros del Talmud, el Talmud es lo que los judíos a través de todos los años han sacado como, yo les decía que como las predicaciones de nosotros, las exégesis, metiéndose dentro de la palabra y buscando y rebuscando. Dentro de eso, nosotros podemos encontrar una historia maravillosa. Dice el Talmud, por ejemplo, que muchos de los sumos sacerdotes
cuando le tocaba oficiar en un día en específico, que es el día del Yom Kippur, el día de la expiación, ese día el sumo sacerdote puede entrar o podía entrar al templo o al tabernáculo en su momento con la sangre de una cabra que había matado. Entonces, con el dedo índice de la mano derecha untaba esa sangre y la rociaba sobre el arca del pacto y sobre el propiciatorio en la parte derecha. Y entonces también en el altar ponía sangre en las cortinas y todas esas cosas, me imagino. Pero él tenía que ir con una preparación a toda prueba, porque la gran mayoría o algún número grande de ellos solamente entraba una sola vez al altar, porque ese día él tenía que pronunciar el nombre del Señor, y si no lo pronunciaba correctamente o si no iba completamente puro, había que buscar otro sumo sacerdote ahí mismo. Porque la presencia del Señor estaba en ese momento ahí. Porque el Señor aceptaba esa sangre como propiciación para limpiar los pecados del pueblo. Y había una señal de que Él había aceptado ese sacrificio. Aunque el sumo sacerdote se muriera ahí mismo, que ustedes sabían que entraba con una cuerda atada, porque si dejaba de moverse, tenía unas campanitas en los pies, y si dejaban de sonar la campanita, fue que se fue a pique. Entonces nadie podía entrar al lugar santísimo a buscarlo, sino que había que alarlo y traerlo delante del lugar santísimo. A mí sí me gustaría que hubiese algo de eso ahora. La cuestión es que ustedes han oído, en la palabra aparece que si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la grana. Había ese día, delante del templo, en una de las columnas del templo, se enrollaba un listón que era hecho con grana. Ustedes saben por lo que le expliqué de aquel muchachito que le pusieron una cosita de grana. Se hacía un listón de grana. Entonces, como la presencia del Señor estaba dentro del tabernáculo en ese momento y el sumo sacerdote oficiaba, cuando el sumo sacerdote decía el nombre del Señor y rociaba la sangre, ahí no había que limpiar nada. Eso era una cosa maravillosa. El Señor aceptaba la sangre y se llevaba todo lo que él había dicho, todo lo que había hecho. O sea que eso ni siquiera hedía, porque la sangre después de un rato hiede. Eso quedaba limpiecito, quedaba transformado. La propia presencia del Señor limpiaba todo el lugar santísimo. Y hacía algo maravilloso. Ese cordón que se enredó en la columna fuera del tabernáculo, ese colón de grana, de rojo grana, ¡puf!, se ponía blanco de inmediato. Eso quiere decir, para todo el mundo, no tenían que entrar al lugar santísimo, para todo el mundo se sabía que el Señor había aceptado la ofrenda y había aceptado el sacrificio del sumo sacerdote. Lo interesante es que en los registros históricos se dice que después del año 30 y hasta el año 40, cuando Tito destruyó el templo de Jerusalén, nunca ese listón de grana se volvió a poner blanco. ¿Qué les parece? Nunca se volvió a poner blanco. De manera que, para finalizar, porque ya son las 8, perdón, yo les iba a contar, sí, vamos a contarlo un poquito, aunque nos pasemos unos 3 o 4 minutos, ¿verdad que no hay problema? Vamos a darle, miren señores, aquí está la conjugación del verbo ser en hebreo. Y es medio complicado para mí porque yo no sé gran cosa de esto, pero sí necesito que vean
aquí está el sujeto. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, para la conjugación. Aquí está el sujeto. Aquí está el verbo ser o el verbo estar en presente indicativo. Ahí está el pasado en esa columna, lo pueden ver claramente, y aquí está el futuro. Aquí está el imperativo del verbo. Ese es para la persona yo, que sería en español yo soy, yo, en pasado, y en futuro seré. Magnífico. Ok. En el caso de tú, si es masculino o es femenino, son diferentes allá igual que en el inglés. En el inglés no es lo mismo he que she, pero se conjugan igual. Ahí estás tú en masculino y en femenino, y ahí está él o ella. Quiero que se fijen en la parte que le corresponde a él. ¿Lo ven? Si se fijan, tienen las mismas palabras, las mismas letras, ¿la están viendo?, que el tetragramatón. En un caso, Baf, siempre hey, a veces más de una vez. En otros casos, Yud, sin el hey, por ejemplo. En el futuro de él, que es aquel que el tercero de aquí para arriba, ahí está Baf, hey, Baf, hey. En el caso del pasado, hey, Baf, hey. En el caso del presente, Baf, Yud, Yud, Baf. Cuando el Señor le dice a Moisés que vaya a donde los ancianos de Israel a decirle que él ha sido enviado por Dios para liberar al pueblo, para sacarlo de Egipto, la pregunta de Moisés es, ok, ya me convenciste, ya no tengo argumento para decirte que yo soy tartamudo, que yo estoy viejo, que yo salí de ahí peleado. Yo tengo un problema, y es que yo no sé tanto de la religión de ellos como ellos, porque yo me crié en palacio y ellos tanto el día en el templo. ¿Cómo entonces yo le digo a esos verdugos quién fue que me envió? No podía decir Adonai me mandó, el Señor me mandó. No podía decir Elohim me mandó, porque son palabras que están en la Biblia, estaban en la mente de ellos, en la concepción de ellos, y cuando oraban con esas expresiones desde Abraham. Entonces, ¿cómo yo le digo a ellos ¿quién yo le digo a ellos que me mandó? Entonces el Señor en esa ocasión le dice, yo soy el que soy, te mandó, dile eso. Y él usa el futuro de él, esta expresión de ahí, esa. Él dice, diles que seré quien seré, te mandó. Entonces cuando Moisés llega donde los ancianos del pueblo y le dice, seré quien seré, me mandó a liberarlo, ellos se quedan sorprendidos. Porque no tienen respuesta para lo que él está haciendo. Porque al final, el nombre de Dios es eternidad. Y seré quien seré es una implicación de eternidad. Entonces ellos no tuvieron otro remedio que decirle, es verdad. Si él hubiese venido a decirle, Adonai dice que vengo a liberarlo, eso no lo convence realmente.
ni otro cualquier nombre, Rafa o Jireh o cualquier otro que pudieran haber mencionado, no los convence porque son nombres que tienen una limitación en sí mismos. Pero este nombre que él le señaló sí tiene poder. Y el nombre que él usa es un acróstico de esa conjugación. Si nosotros tomamos el futuro, la primera letra es Yud. La primera letrita del tercero, esa. ¿La están viendo? Yud. La primera letra de este, que es el pasado, es Hey. Entonces la última letra es de nuevo la Hey. Y usa una conjunción que es la letra Baf. Entonces, cuando él escribe esto, lo que ellos ven a la distancia es el acróstico del que es, el que era y el que ha de venir. Quedan maravillados. Stunning. Y eso es precisamente lo que se pone en el nombre del Señor, en el Hashem. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros transliteramos ese nombre? Yo dije que si fuera por mí, yo le pongo Yuba, porque es Yud, Hey, que es muda, Yud, Hey, Baf, Hey. Entonces sería Yuba. No, porque Hey es muda. Hey es como H, Yuba. De alguna manera ellos arreglaron esto para que fuese Yahvé. Pero ¿cómo se mencionaba en ese momento el nombre? Nadie sabe. Porque como no tenemos de esa ocasión los puntitos que nos pudieran decir qué vocales usaban, tenemos un grave problema para saber cómo se decía. Yo lo que sé es que el nombre pesa 26. Ustedes recuerdan que el nombre de David era 23. Este pesa 26. De manera que lo más lógico es que el nombre del Señor tuviera 26 letras. El nombre extendido del Señor. El nombre que mencionaba el sumo sacerdote por inspiración el día que entraba, el día de expiación, tenía que tener 26 letras para él mencionarlo. Entonces el Señor escuchaba realmente ese nombre. Pero ahora es un nombre completamente olvidado. Ahora, ¿qué hicieron los masoretas y qué han hecho para recuperar ese nombre? ¿Por qué aparece ese nombre acá? ¿Por qué en la Reina Valera del 60 dice Jehová? ¿Por qué los mesiánicos hablan de Yahvé? Que es fácil, eso es poner en el tetragramatón, ponerle Yud, Vav, A, Yahvé. Simple, ¿verdad? ¿De dónde sale esto? Como cuando lo leían, siempre pensaban en el nombre Adonai, tomaron las letras de Adonai, las vocales de Adonai, y las pusieron dentro del nombre del tetragramatón. Entonces, hay un problema con eso, porque la primera es una A. Pero como es una A que va precedida de una consonante, entonces eso, para los judíos, para los hebreos, eso suena E. No me pregunten por qué, porque yo todavía no lo conozco, no lo comprendo. Pero eso suena E, entonces eso suena Jehová, Adonai, Jehová. Así quedó. Y por eso aparece el nombre de Jehová cuando nosotros ahora sabemos que no debería ser una J, sino una Y, porque la J no suena, la J no suena como J, sino que la Yud suena como Y. Entonces debería ser Jehová. Pero la verdad, la transliteraron a través de los griegos y posteriormente de los romanos al español o a cualquier otro idioma, la transliteraron como Jehová. Y por eso se usa el término Jehová en el día de hoy, que ha estado cambiando a través del tiempo y como ustedes acaban de ver, en las nuevas versiones de la palabra aparece la palabra Señor. ¿Pero qué es? Es una transliteración simple y pura de ese tetragramatón. Finalmente,
me van a permitir 2 minutitos más, porque quiero regalarles algo. Ustedes saben, y si no lo saben, dan vergüenza, que el día que crucificaron a nuestro Señor, por alguna razón, los sacerdotes fueron a reclamarle a Pilatos que él había escrito algo. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que escribió? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué fue lo que escribió? ¿Cómo lo puso? ¿Y qué cambia eso? ¿Con que él dice o que él era el rey de los judíos? ¿En qué cambia el que él ponga, él dijo era rey de los judíos o él es rey de los judíos? No cambia básicamente en nada, pero sí cambia en el orden de las cosas que fueron escritas. Ahí está, dale un poquito para atrás. Jesús lo tiene en 3 idiomas. Recuerden que el hebreo se lee para atrás. Ok. Y Jesús o Nazareos, no sé qué cosa, de los judíos. Así, Jesús, Nazaret o de Nazaret, Rex, rey, de judío. ¿Se ve? Si nosotros tomamos la primera letra de cada una de las frases, de las palabras que están expresadas acá, nosotros vamos a tomar Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Se vio? ¿Lo pueden entender? Si tomamos la primera letra en hebreo, hacemos un acróstico, ¿saben lo que es un acróstico? De esa palabra, y aquí se ve Jesús, Yud, de Nazaret. Cuando es de, empieza siempre con Vav, con Hei. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Cuando ellos vieron eso, que Pilato escribió eso, pero ven acá, que hay un problema. Porque el acróstico es el nombre del Señor. No, borra eso. Ponle cualquier cosa en el medio para que no diga eso. Pero lo escrito está. Buenas noches, que Dios les bendiga.